Kanao vs Douma la Luna Superior 2. Antes de que se dé el enfrentamiento de Tanjiro y Tomioka vs Akasa, vemos como Shinobu se encontraba buscando a Douma y huele sangre en el camino. Y por eso mientras entra a una habitación nota como Douma estaba consumiendo muchas humanas. Pero mientras este hace eso nota la presencia de Shinobu. Y ella recuerda el momento cuando su hermana Kanae fue derrotada por Douma. Y ella le pedía que se aleje de los cazadores de demonios, ya que no quería que tuviera el mismo destino. Pero además le comenta sobre el demonio que le derrotó y le da una descripción idéntica a la de Douma, como de que era un demonio con muchas manchas de sangre en la cabeza, y que siempre se mostraba con una sonrisa despreocupada, y que hablaba en un tono gentil y calmado, y que además usaba como arma un par de afilados abanicos, y por eso Shinobu enseguida lo reconoce y queda muy sorprendida. Y Douma se presenta a sí mismo como el fundador del culto al paraíso infernal, y su trabajo es hacer feliz a todo el que lo adore, y eso lo incluye a sí mismo, y por eso se come a su presa para que no tengan miedo a ser eliminadas, y puedan vivir en la eternidad junto con él. Pero enojada Shinobu le responde que no hay forma de que sea alguien cuerdo, agregando que estaba muy mal de la cabeza. Pero de manera irónica Douma se sorprende que lo trata así si recién se estaban conociendo, y añade que si hay algo más que le moleste de él se asegurará de escucharla hablar. Y por eso Shinobu, más enojada que nunca, le recalca que fue él quien eliminó a su hermana, y Douma al ver su apariencia reconoce su atuendo, y agrega que Kanae era una chica dulce y tierna pero que perdió la oportunidad de comerla por culpa del sol que estaba a punto de salir, y se lamenta de no haberla podido consumir por completo. Pero Shinobu rápidamente va hacia Douma y le atraviesa el ojo con su espada, usando el ataque de aliento de insecto danza del aguijón de abeja. Pero Douma sonriendo le comenta que ese fue un buen ataque que no pudo detener con su mano, y contraataca con su técnica de sangre demoníaca loto de hielo. Y vemos como debido a eso Shinobu se ve afectada y piensa que fue un ataque muy frío, que congelaba el aire lo suficiente como para dañar los pulmones. Y Douma le comenta que ella es muy rápida, pero que no tenía problemas porque no le bastaba con esos ataques a ella, sino que tenía que ir por su cabeza. Y ante esto Shinobu le responde que entonces lo intentará vencer con veneno. Y vemos como de repente todo el cuerpo de Douma se empieza a tornar morado. Y Shinobu piensa que desconoce si ese veneno que usó tendrá efecto en una luna superior, pero ahora lo va a averiguar. Y vemos como Douma cae y empieza a botar sangre comentando que ese veneno era mucho más fuerte que el que había usado antes en la montaña de Rui. Pero aunque vemos que al principio estaba muy afectado, a pesar de todo Douma logra descomponer ese veneno. Y sonriendo le comenta que lo siente, ya que nota que se esforzó mucho en conseguirlo, pero asimismo nota que su espada hace un sonido único al ser envainada, y se pregunta si era en ese momento donde cambia la mezcla del veneno, y le parecía muy divertido ser atacado por un veneno que le termine gustando, y le anima a que lo vuelva a atacar, y por eso Shinobu, muy determinada, le responde que por ella estaba bien, aunque sí esperaba que iba a suceder algo así. Pero después de un tiempo vemos como ya Shinobu había utilizado 5 veces esa misma táctica, y ya no le estaba siendo útil ni le estaba sirviendo para nada, ya que cada vez ese veneno se volvía menos efectivo contra él. Y además Douma le pregunta si acaso tiene problemas para respirar, ya que estaba sudando mucho. Y vemos como Shinobu sorprendida piensa que esa era la fuerza de una luna superior, ya que ese veneno no surte efecto en él y la velocidad con la que genera anticuerpos no era normal. Y Douma le comenta que Shinobu se encuentra afectada debido a que sus pulmones se estaban muriendo, porque hace un rato cuando la atacó con su flor de loto ella absorbió un poco de su sangre, y primero la había congelado y después con sus abanicos la dispersó, y por eso ahora era peligroso para ella respirar. Pero eso a Shinobu no le importaba. Iba hacia Douma intentando hacer ataques continuos para inyectarle más dosis grandes con el ataque de danza de la libélula, y le logra dar de lleno a Douma pasando a través de él, y este le comenta que es muy rápida, tal vez la pilar más rápida que ha conocido hasta ahora. Sin embargo, vemos como a pesar de todo, Shinobu también fue cortada en todo su cuerpo con ese intercambio, y por eso queda sorprendida y a la vez muy debilitada. Pero un Douma tranquilo le comenta que debió haber cortado su cabeza en vez de usar veneno, ya que con esa velocidad suya sí lo hubiera derrotado, o quizás no, ya que se le burla de que era muy pequeña para él. Y vemos a una Shinobu con una mirada perdida, preguntando por qué sus manos eran tan pequeñas y por qué no siguió creciendo, ya que si hubiese sido un poco más alto hubiera vencido a ese demonio. Pero en ese instante su hermana aparece ante ella, y le pide que recobra la compostura y que no permitirá que llore y le pide que se levante. Pero Shinobu le responde que ya no puede hacerlo porque tenía un pulmón perforado y ya no podía respirar. Pero Kanae le insiste que eso no importaba, ya que cuando se ponga como objetivo vencer a un demonio debe hacerlo, y si decide ganar entonces debe hacerlo porque esa era la promesa que le hizo a ella y a Kanao. Y vemos como Douma se iba acercándose a Shinobu, y le comenta que lo siente porque no le había hecho un corte limpio y por eso estaba sufriendo. Pero Shinobu, después de escuchar las palabras de su hermana diciéndole que podía hacerlo y que se esfuerce, se levanta a pesar de todo. Y por eso Douma queda sorprendido a ver la muestra de su valentía al levantarse, y se pregunta si de verdad era humana, ya que acababa de cercenar su clavícula, su pulmón y algunas costillas. Y aún así, a pesar de su tamaño y con esa hemorragia, le sorprende que aún siga queriendo luchar. Y agrega que la eliminará de inmediato para que no se siga sobreexigiendo. Y Shinobu piensa que si va a apuntar a algo tiene que ser a su cuello, ya que si le inyecta veneno ahí puede ganar. Y usa su aliento de insecto danza del 100 pies zigzag de las 100 patas. Y ante esto Douma queda muy sorprendido, ya que Shinobu se estaba moviendo muy rápido en todas las direcciones de manera que hasta podía dañar ese puente y no podía predecir su ataque. Y por eso usa su flor de loto para intentar detenerla, pero solo logra cortar parte de su traje. Y desde abajo de él aparece Shinobu, y tomando impulso con el suelo se eleva, y atraviesa su cuello llevándolo hasta el techo de esa habitación y logrando así asestarle un poderoso ataque.
Pero antes de saber qué pasó vemos un pequeño recuerdo de ella, donde era muy feliz junto con su hermana y sus padres, pero toda esa felicidad fue destruida por un demonio, aunque fue salvada en el último instante por Yomei Himejima, y por él quería convertirse en alguien más fuerte para proteger a quienes lo necesiten, y vencer a todos los demonios que les sean posible, ya que esa fue la promesa que se hicieron con su hermana, porque no iban a permitir que nadie más pase lo que a ella le tocó vivir. Y mientras volvemos al enfrentamiento, añade que incluso si no tiene fuerza, si pudiera vencer a un demonio más podría salvar a docenas de personas, pero si pueden vencer a una luna superior entonces estarían salvando a cientos. Y añade que no se trata de que si pueden o no hacerlo, ya que existen cosas que sí o sí tienen que hacer. Y recuerda a Tanjiro cuando le preguntaba si acaso ella estaba enojada, y piensa que sí lo estaba y que siempre lo ha estado, ya que sus padres, su hermana mayor y sus herederas fueron eliminadas a sección de Kanao, y le enfurecía que todos los demonios hagan eso. Pero mientras seguía cayendo, no podía creer que a pesar de todo el veneno no estaba funcionando contra Douma, y lo vemos a este sonriendo. Y Shinobu cae pero Douma va hacia ella y la abraza, y la empieza a abrazar fuertemente comentándole que le parecía admirable que lo haya intentado tanto, y que estaba impresionado por eso, porque era un milagro que siguiera viva a pesar de no poseer el talento de su hermana, y le parecía la indigna de devorar y le pide que diga sus últimas palabras. Pero estas serían solo un vete al infierno de parte de Shinobu, pero justo en ese instante entra en esa habitación Kanao, y en lo alto logra observar cómo Shinobu ya estaba siendo consumida, y grita desesperadamente por su maestra. Pero Douma nota su presencia y saca flores de loto para protegerse y consumirla más rápido. Y Shinobu le hace una señal a Kanao, y mientras la espada de Shinobu cae al piso, rápidamente Kanao va hacia Douma y lo ataca de lleno con su aliento de flores cuarta forma carmesí. Pero Douma al instante desaparece de ese lugar y aparece en el suelo, y sonriendo le comenta que estuvo peligroso, y que no intente cortarlo cuando estaba a punto de absorber a alguien. Y vemos como lastimosamente Shinobu ya no tenía salvación y terminaba de ser consumida. Y por eso Kanao estaba muy enojada con Douma, pero este le pregunta si acaso acepta el reto de luchar contra él, o es que acaso Shinobu con esa señal que le hizo le estaba diciendo que huya o algo relacionado con su poder. Pero de todas maneras para Douma será una buena noche porque tiene un agradable festín, porque siguen apareciendo uno tras otro más cazadores poderosos. Luego de enterarse de que Akaza es derrotado, Douma se encuentra algo sorprendido, ya no solo por el hecho de ser eliminado sino que se sintió raro, porque sintió que parecía como si Akaza se estuviera convirtiendo en una criatura diferente. Sin embargo pasó de ello y se enfoca en su enfrentamiento con Kanao y le pregunta su nombre, la cual, a pesar de recién empezar el combate, ya estaba algo lastimada, pero valientemente le contesta su nombre, y agrega que era hermana menor de Shinobu y Kanae, pero a Douma le parecía raro ya que no estaban relacionadas con su sangre. Aún así agrega que se siente triste porque su mejor amigo Akaza ha fallecido, y se le salen las lágrimas, pero Kanao le responde que detenga sus mentiras en ese momento, ya que sabe que cada palabra que sale de su boca es mentira, y ni siquiera se siente un poco triste, y que Kanae les dijo que justo cuando estaba a punto de fallecer sintió pena por Douma, ya que él no siente nada, y que a pesar de ser un tipo inteligente solo oculta su falta de sentir diciendo mentiras, y finge estar feliz o triste solo para ocultar el hecho de que no pueda sentir nada en su corazón, ya que no era más que un caparazón vacío, y le pregunta por qué nació. Pero estas palabras hacen enojar a Douma, quien comenta que en todo su tiempo habló con muchas señoritas pero que nunca imaginó cruzarse con una como ella. Pero Kanao muy seria le recalca que lo odia, y solo quiere eliminarlo en ese instante. Pero rápidamente Douma va hacia Kanao y aparece detrás suyo, y con su abanico intenta eliminarla. Pero Kanao en el último instante lo nota y lo esquiva agachándose, y contraataca de manera veloz con su espada cortando gran parte de su cuerpo. Pero Douma aún así intenta darle nuevamente con su abanico, pero Kanao lo esquiva y toma distancia. Y mientras Douma la observa, piensa que su reacción es más rápida ahora, y estaba empezando a adaptarse a sus movimientos y al combate, y que además no estaba inhalando el polvo de hielo que dispersan sus abanicos, y considera que en realidad Kanao podría ser incluso más poderosa que Shinobu, la pilar a la cual acaba de comerse. Y por su lado Kanao piensa que la piel de gallina que siente no se detendrá, y si no pone fuerza incluso en la punta de sus dedos su cuerpo empezará a temblar de inmediato, ya que todos los demonios que había enfrentado antes no eran nada en comparación a Douma, y solo es capaz de estar de pie debido a esa feroz ira que tiene, y esta es tan fuerte que parece que su cuerpo quema, y se siente tan incómoda que quiere gritar, y además tiene mareo por primera vez en su vida, y reconoce que todo lo que pasa a través de ella es ese sentimiento de odio a Douma por atreverse a eliminar a su familia, y por eso va hacia él con su aliento de flor, y su quinta forma llamada Peonia de la futilidad, y mientras Douma esquivaba esos 9 ataques seguidos, solo sonreía y le parecía un ataque agradable, pero agrega que ahora era su turno, y contraataca con su técnica de sangre de demonios nevada de un jardín marchito, pero Kanao rápidamente se defiende con su segunda forma llamada espíritu de ciruela, y con eso logra detener a Douma. Y mientras transcurre ese momento, Douma piensa que ahora lo entiende, y era que Kanao tenía ojos especiales, ya que justo ahora ella soportó su ataque esquivándolo apenas, y además estaba prediciendo todos sus próximos movimientos y mirándolos atentamente, ya que no solo era inteligente, sino que tampoco era un espadachín promedio, y por eso agrega que tiene que sacarle esos ojos, y con su abanico lo intenta hacer, pero Kanao lo esquiva yéndose hacia atrás, y a pesar de que es un poco tocada, rápidamente utiliza su sexta forma llamada melocotón arremolinado, e intenta ir por el cuello de Douma.
Pero mientras vemos a su espada cerca de su objetivo, Douma comenta que todo lo que tiene Kanao es un cuerpo bien entrenado y era como una primavera, y por eso usa su técnica de nube congelada, y eso le afecta al punto de tomar distancia, ya que al estar demasiado cerca tuvo que cerrar sus ojos si no hubieran sido congelados. Pero Douma no le da escapatoria y en el aire usa su técnica del loto de la vida. Pero Kanao difícilmente puede bloquear ese ataque y cae al agua. Aún así, Douma al instante utiliza una técnica aún más poderosa, y era una llamada princesa de ventisca blanca. Esta sopla hielo que congela en todo su paso por el agua. Pero Kanao logra evitarlo y sale de ese lugar pensando que ese ataque tiene un rango muy amplio y no puede acercarse más a Douma. Pero sin darle tiempo a nada, Douma utiliza otra técnica llamada carámbanos de invierno, y desde arriba de Kanao intenta eliminarla, pero en el último instante los esquiva y podemos ver como ya estaba agotándose. Mientras que por su lado Douma estaba muy tranquilo comentándole que ya estaba yéndose demasiado lejos, y así no podrá acercarse y derrotarlo. Pero en ese momento Douma desaparece de la vista de Kanao, y luego aparece detrás suyo, pero con ese movimiento pudo quitarle la espada de sus manos, y esto le deja muy asustada a Kanao, y Douma sonriendo le comenta que no estaba sosteniendo su espada con mucha fuerza, así que por eso la tomó, y solo la pone en el suelo diciéndole que la vaya a buscar rápido. Sin embargo, este usa su técnica de lotos dispersos, el cual era un ataque muy amplio de muchas pequeñas espadas, y Kanao piensa que tiene que mirar de cerca y decidir y buscar las zonas mínimas donde el daño se pueda mantener al mínimo. Pero mientras ya estaba siendo lastimada, en ese momento en una entrada épica desde el techo aparece Inosuke, comentando que ahora Inosuke-sama está descendiendo de los cielos, y esto deja sorprendido a Kanao y hasta el mismo Douma. Y vemos cómo Inosuke usa su aliento de bestia con su quinto colmillo llamado Enloquecer, y con eso pudo proteger a Kanao y bloquear el ataque de Douma. Y después de salvarla, observa detenidamente a Douma y nota que él era la Luna Superior 2. Y riéndose le comenta que lo derrotará para convertirse en un pilar. Pero Douma, un poco confundido, comenta que un chico interesante ha aparecido. Pero Inosuke sigue comentando que una vez que se convierta en pilar, lo llamarán el pilar de la bestia o el pilar del cerdo. Y le pregunta a Kanao cuál título sería mejor. Pero ella no reaccionaba a nada y tenía su mirada perdida. Y por eso Inosuke le comenta que si se lastima Shinobu se enojará mucho. Pero debido a que Kanao seguía igual y no respondía, Inosuke pudo darse cuenta de que Shinobu había fallecido. Pero Douma le responde que la consumió, y ahora ella vivirá dentro de él por toda la eternidad. Y ante estas palabras Inosuke recuerda un breve momento con Shinobu, donde ella le curaba las heridas en su mano que había tenido por dañar las ventanas. Le habían hecho una promesa de meñique si la recordaba sonriendo. Y por eso solamente le comenta a Douma que lo reduciría a pedazos, y va rápidamente hacia él, aunque Kanao le advierte que no debe inhalar el viento frío que propaga con sus abanicos. Aún así Inosuke usa su aliento de la bestia con su cuarto colmillo llamado picada en trozos, pero mientras Douma lo esquiva y se ríe, le comenta que esa era una técnica desquiciada, y que le hace funcionar de una manera extraña con esas espadas astilladas que tiene. Pero rápidamente lo intenta contraatacar con su abanico, pero Inosuke lo esquiva de una acrobática manera, y esto sorprende a Douma por lo flexible que era Inosuke, y por llevar una gran máscara de jabalí en su cabeza. Pero vemos como Inosuke vuelve con Kanao y había podido recuperar su espada, por lo cual dejaron nadado a Douma porque no se dio cuenta cuándo la había tomado. Pero mientras Inosuke le comenta a Kanao que nunca más vuelva a soltar su espada, Douma va hacia él y le comenta que es rápido y ni notó lo que hizo. Así que ambos intercambian sus ataques de una manera asombrosa, pero vemos que Inosuke fue más rápido y pudo darle una patada. Aún así, Douma intenta contraatacar con su abanico en esa pierna, pero Inosuke la esquiva. Y mientras Douma retrocede unos metros debido a la patada, le comenta que es bueno luchando. Pero Inosuke iba hacia él y desde la distancia Douma se pregunta qué hacía, ya que estaba sosteniendo su espada en lo alto pero estaba fuera de su alcance. Y estaba muy lejos como para conectarlo y creía que ni siquiera podría alcanzarlo. Pero sorprendentemente vemos como pudo hacerle un gran corte en ambos ojos y esto lo deja impactado. Y podemos ver la increíble flexibilidad de las extremidades de Inosuke, al usar su aliento de la bestia con su noveno colmillo y su corte ondulante divino. Y se había deslocado el brazo para poder hacerlo, pero lo pudo volver a la normalidad como si nada. Y esto deja asombrada a Kanao, pero Inosuke comenta que esa técnica no era precisa, ya que apuntó la cabeza pero lo perdió. Pero Douma solamente se ríe ante esto, y le comenta que de algún modo toda su existencia está seriamente trastornada, ya que ha vivido una larga vida y nunca antes había visto un chico como él. Y mientras Inosuke le contestaba que él era el gran Inosuke-sama y que todo lo demás no era nada comparado a él, vemos su rostro al descubierto. Y esto deja totalmente asombrados a todos, ya que en un abrir y cerrar de ojos Douma le pudo quitar su máscara. Pero mientras la observa de cerca nota que esa piel de jabalí es bastante vieja, y asegura que lo recuerda de alguna parte. Pero Inosuke le responde que no recuerda haberlo conocido antes, y que no toca su pelaje con sus asquerosas manos. Pero Douma le contesta que sí lo conoce y que tiene buena memoria, así que por eso escarba en ellas, y va hace unos 15 años antes ya que era una época muy reciente. Y vemos cómo recuerda a la madre de Inosuke, y comenta que ella tenía el mismo rostro que él pero parecía más delicada, y comenta que la conoció cuando tenía 17 o 18 años y llevaba un bebé, y agrega que su esposo la golpeaba todos los días y su suegra también la molestaba, así que su culto al paraíso eterno la acogió a esa pobre mujer, ya que no tenía ni padres ni hermanos y no había otro lugar en el que pudiera estar a salvo, y además de que cuando la conoció su cara estaba tan hinchada que no podía decir cuál era su forma original, y que también estaba parcialmente ciega debido al pero que aún así, cuando la tocó y volvió a la normalidad, asegura que ella era tan hermosa que dejó una impresión perpetua en él.
Pero Inosuke enojado va hacia Doma para que le devuelva la máscara, e intenta usar su aliento de la bestia con su sexto colmillo. Pero Doma le contesta que ahora debe escuchar la historia hasta el final, y rápidamente le hace un gran corte en su cuerpo. Pero mientras quería dejarlo en KO, Kanao pudo salvarlo al instante y le pide que por favor se calme. Pero Doma sigue comentando sobre la mamá de Inosuke, y agrega que no tenía intención de comérsela, ya que tener a alguien hermoso a su lado se sentía muy bien, y que también era buena cantando, y le cantaba mucho a Inosuke una canción de cuna de promesa de meñique por alguna razón. Y ante esto Inosuke pudo recordar los pocos momentos que pasó con su madre, donde ella le cantaba esa canción de promesa de meñique, donde le decía que lo protegería hasta que se vuelva grande y fuerte, y que haría todo lo posible para llenar el lugar de su padre y protegerlo siempre. Pero la madre de Inosuke había descubierto todo lo que Doma hacía al comerse a sus adoradores, y por más explicaciones que le daba no la entendía, así que por eso ella salió deprisa de ese lugar y huyó. Y mientras corría ella le comentaba a Inosuke que lo sentía por haber sido tan ingenua, y por siempre cometer errores e ir por el camino equivocado. Pero mientras huía había perdido el camino y no sabía dónde estaba la villa. Así que solo se encontraba en el precipicio de un barranco y ya no tenía escapatoria. Pero no quería que su preciado hijo también sea eliminado. Y por eso antes de que Doma llegara lo arrojó por ese acantilado. Y después de eso su madre fue eliminada y comida. Pero Doma no lo buscó en Inosuke porque pensó que había fallecido también al caer de ahí. Pero por otro lado, Kanao le comentaba a Doma que ya deje de decir esas cosas. E Inosuke vuelve a recordar a su madre donde ésta le decía que era muy lindo, y que tenía las manos tan pequeñas y era su tesoro, y estar con él era una bendición para ella. Y por eso lo vemos muy enfurecido al extremo, y comenta que el demonio que eliminó a su madre y sus amigos está justo frente a sus ojos, y que le permite agradecerle por dejarle recordar ese momento, pero que ahora no solo le cortará la cabeza, sino que le mostrará cómo es el verdadero infierno. Así que nuevamente va hacia Doma, comentándole que no hable de su madre como si hubiera sido infeliz. Pero Doma muy tranquilo usó su ataque de nube congelada, pero Inosuke usa su aliento de la bestia con su décimo colmillo y su técnica colmillos circulares. Y con esto empieza a dispersar el viento helado de las nubes. Y esto le parecía interesante a Doma, y comenta que quiere seguir jugando hasta que se aburra. Pero en ese momento Kanao aparece detrás de él para darle de él, pero Doma sí la pudo notar. Y aunque Kanao iba a utilizar su aliento de flores, no pudo terminar de decir su ataque. Y Doma con su abanico le da un fuerte golpe que la manda a volar contra el agua. Pero Inosuke iba rápidamente hacia él. Sin embargo, Doma da un salto y se eleva en el aire. Y aunque Inosuke le reclama por no bajar, Doma le contesta que ahora que Akasa ha sido derrotado no tiene tiempo. Y le dice que en lugar de él puede jugar con unos muñecos de cristal que invocan en ese momento. Y una vez que caen estos muñecos, Inosuke los subestima pensando que serían fáciles de derrotar, pero este usa la misma técnica de demonio de Doma con sus lotos dispersos, y este los pone en problemas tanto a Inosuke como a Kanao, quienes notan que su poder es comparable con el de Doma, y él mismo confirma que las técnicas que usa esos muñecos son tan poderosas como las suyas, así que empieza a irse de ese lugar. Pero Inosuke le reclama diciéndole que no huya. Sin embargo, siguen siendo atacados por ese muñeco y su ataque de hielo de loto, y también otros ataques como la princesa de ventisca blanca. Pero todo esto a Doma le parecía extraño, ya que Inosuke tampoco estaba inhalando la técnica de sangre de demonio, y supone que debe ser por los sentidos agudos de Inosuke, y agrega que es un espadachín que nunca había conocido antes y que lo recordará. Pero mientras está por irse, Kanao piensa que tiene que resistir un poco más y mantener a Doma en ese sitio de algún modo. Sin embargo, Doma comenta que va a sacar a 5 muñecos más, para que así pueda derrotar a todos los demás cazadores que entraron a la fortaleza, ya que si sigue jugando lo regañarán. Pero vemos como por ahora invoca solo uno más para que así pueda derrotarlo de una vez por todas a Inosuke y Kanao. Y este usa su técnica de sangre con su carámbano de invierno y los ataca de lleno. Pero Inosuke pensaba que no deberían estar perdiendo terreno contra estas cosas que ni siquiera son el verdadero demonio. Y si siguen así se escapará y tienen que apresurarse. Pero por esto es nuevamente atacado. Y Kanao le comenta que solo debe calmarse y resistir un poco más. Por lo cual, Doma se pregunta a qué se refiere con esperar un poco más. Pero prefiere ya no darles atención y empieza a abrir la puerta para irse. Sin embargo, apenas lo intenta hacer vemos como toma una apariencia extraña. Y su ojo se empieza a salir y no sabe a qué se debía eso. Y era como si su rostro se estaba derritiendo. Por lo cual Kanao lo nota y piensa que eso era lo que estaba buscando. Y mientras Doma cae al suelo vemos como Shinobu aparece en la escena. Y tenemos un recuerdo de Kanao con Shinobu. Y ella le comentaba que si alguna vez se encuentra con la Luna Superior 2, quien fue quien eliminó a su hermana y están luchando juntas, la primera condición que tienen para tener alguna oportunidad era que tenían que eliminarla y comérsela a Shinobu. Pero Kanao se preguntaba por qué debía ser así, ya que si luchan juntas podrían ganar. Pero Shinobu le responde que abandone esos pensamientos ingenuos, ya que una luna superior es tan fuerte como 3 pilares como mínimo. Y de acuerdo con la información que le había dado su hermana Kanae, esa luna superior 2 era bastante glotón y tiene una extraña fascinación por comer mujeres. Así que por eso ella dejará que lo haga. Y agrega que actualmente su cuerpo está lleno de veneno altamente concentrado de flores de glicina. Y esto estaba en su sangre, órganos e incluso en la punta de sus uñas. Pero entonces Kanao quiere hacer lo mismo. Pero Shinobu le comenta que era imposible que lo haga a tiempo ya que le tomó años llegar a ese estado. Además de que será la primera en probar eso. Y no tiene idea de qué efectos secundarios tendrá a futuro. Y tampoco se afectará completamente a una luna superior o a Musan. Pero entonces añade que si un demonio la come, estaría consumiendo prácticamente 37 kilogramos de veneno. Y eso es alrededor de 70 veces más que la dosis letal.
Y por eso volvemos al presente, y vemos a Doma en el suelo derritiéndose prácticamente hasta los huesos, y piensa si acaso lo que le causó eso fue Shinobu, pero no sabe cómo si ni siquiera sintió veneno en su cuerpo. Pero aún así intenta regenerarse y curarse como sea, y opta por deshacer los muñecos de hielo que soltó antes. Pero Inosuke estaba confundido y pensaba que era una especie de trampa que haya desaparecido a los muñecos. Pero rápidamente Kanao le comenta que no era así, sino que se debía al veneno de Shinobu que estaba haciendo efecto en Doma, y le dice a Inosuke que vaya por su cabeza y lo arrinconen como sea. Sin embargo, volvemos brevemente con Shinobu, donde además le comentaba a Kanao que no sabe si todo el veneno que tiene será suficiente para vencer a una luna superior. Incluso Yakata-sama lo consideró imposible, y era por eso que para aumentar las posibilidades de cumplir con su venganza, le aconsejó que hiciera una investigación colaborativa con Tamayo, quien también era una demonio. Así que por eso le dice que aunque su veneno comienza a funcionar no puede bajar la guardia, y que la única manera segura de eliminarlo era cortándole el cuello. Y agrega que definitivamente iba a debilitar a Doma, así que le pide a Kanao que le dé el golpe final y lo elimine. Y por eso vemos a Kanao yendo rápidamente donde Doma pensando que definitivamente lo hará y lo eliminará, ya que no dejará que el sacrificio de Shinobu sea en vano. Y por eso, cuando vemos que Kanao y Inosuke ya estaban muy cerca de Doma y le comentaban que era su momento de enfrentarse a la muerte, Doma alcanza a tomar su abanico y utiliza su técnica de lirio de escarcha budista y crea un Buda inmenso que empieza a dañar ese lugar. Y esta invocación deja asombrados a Kanao y Inosuke al notar que Doma tenía tanta fuerza guardada. Pero rápidamente Doma los empieza a atacar de lleno con ese Buda y empieza a destruir todo ese terreno. Pero mientras sucede todo eso, Kanao piensa que eso sin duda era un movimiento audaz en ese punto de la batalla, y que a pesar de todo le sorprende que aún tenga ese poder, pero que si se retiran fuera de su alcance le darán tiempo a recuperarse. Además de que si se acercan e inhalan su hielo no podrán luchar, pero trata de concentrarse y mirar de cerca, y nota que ahora la técnica de Doma era más débil y su precisión ha caído, y se da cuenta de que Doma estaba utilizando una táctica desesperada, así que era tiempo de que use su ataque final. Pero Kanao recuerda como Shinobu le comentaba que si usaba esa técnica que mostrará puede quedar permanentemente ciega, ya que los glóbulos oculares son partes muy delicadas, y los nervios y los vasos sanguíneos son extremadamente delgados, así que le pide que no se ponga en peligro de esa manera. Sin embargo, Kanao se pregunta por qué debería preocuparse por su vista, si Shinobu dio hasta su vida para ganar, y agrega que ella era una persona muy dulce y honorable, y que quería protegerla con su vida y regresar juntas a casa. Así que en ese momento usa su aliento de flores con su forma final llamada Ojo de Lirio de Araña Escarlata, y sus ojos toman una apariencia extraña, y explica que si llenaba su visión cinética a sus límites, entonces puede ver todo lo que la rodea lentamente e inactivo, y estaba poniendo tanta presión en sus globos oculares que la esclerótica se estaba volviendo completamente roja. Y gracias a eso puede ser más rápida que ese Buda, y tomando como camino su brazo puede llegar hasta Doma, y estaba tan cerca de cortarle su cuello, pero justo en ese instante, el Buda le sopla hielo desde atrás a Kanao y empieza a congelarla. Pero Kanao se decía a sí mismo que tenía que conseguirlo, ya que tenía que encontrar la manera de eliminarlo a Doma como sea, aunque sus brazos ya se estaban congelando. Y por eso vemos como aparece Inosuke, y usa su aliento de la bestia con su nueva idea de corte volador, y lanza sus dos espadas hacia la espada de Kanao. Y como esta ya estaba en el cuello de Doma, le ayudan a empujarla, y que así en un increíble momento y épico panel puedan lograr su objetivo con ese ataque destellante que pudo conectar. Y vemos como este iba cayendo y él se pudo dar cuenta de que lo habían hecho, y comenta que perdió con una debilucha como Kanao, y que también le daba vergüenza por perder contra un espadachín como Shinobu que ni siquiera tenía la fuerza para cortarle la cabeza, y además contra un chico como Inosuke que ni siquiera tiene la base como espadachín. Y por eso para él, ser eliminado de esa manera es una forma tan lamentable, ya que pasó su vida dedicándose a la gente y contribuyendo al mundo. Pero se detiene por un segundo y se da cuenta que realmente iba a morir y su cabeza ya estaba derritiéndose poco a poco. Pero mientras eso sucedía comentaba que no sentía nada, ya que no tenía miedo de ser eliminado ni le molestaba perder, ya que siempre había sido así. Y vemos su pasado antes de ser un demonio, y este comenta que desde muy temprana edad siempre había sido inteligente y mostraba amabilidad, y trataba de ayudar a la gente que lo necesitaba y los hacía felices. Pero todo lo hacía debido a que nació con arcoíris en sus ojos, y también con un cabello color gris pálido y lo consideraban un niño especial y que probablemente escucharía la voz de los dioses. Además debido a sus padres que hicieron creer a las personas que era alguien divino, y por eso muchas personas le oraban a él y le contaban sus historias tristes. Pero él solo le seguía el juego, ya que no podían escuchar las voces divinas y tampoco creía que el paraíso existía. Y añade que su padre siempre fue orgulloso y que ponía su mano sobre adictas mujeres, así que por eso su madre lo eliminó. Y luego en mitad de su locura ella se autoeliminó con veneno. Pero agrega que cuando ella hizo eso, solo quería que por favor no ensucien esa habitación. Y como no era un demonio en aquel entonces, esa sangre la olía tan horrible y tuvo que ventilar ese lugar. Pero además comenta que nunca sintió tristeza o soledad, y recién cuando cumplió 20 años que se convirtió en un demonio, y vivió durante más de 100 años así. Pero al final, esa cosa llamada emoción humana solo parecía una ilusión lejana en sus ojos. Pero vemos cómo aparece Shinobu y le pregunta si finalmente murió, y eso a ella le parecía genial, ya que mientras sostenía su cabeza le comentaba que ahora puede estar tranquila. Pero Doma le pregunta si era Shinobu-chan o Kanae-chan, pero ella le responde que no necesita recordar su nombre ya que lo considera completamente repugnante. Pero Doma le contesta que el poder de su veneno era sorprendente y ni siquiera lo sintió a través de su cuerpo,
pero Shinobu le responde que fue Tamayo quien le ayudó a crearlo, y está contenta de que hayan ganado ese combate, y aunque Musa aún está vivo, está segura que uno de sus aliados lo eliminará. Pero Doma comenta que se empieza a sentir extraño, y era como si su corazón vacío empezara a latir, y cree que estaba sintiendo amor hacia Shinobu, y ruborizado le pregunta si quiere ir al infierno con ella. Pero Shinobu no entendía nada de lo que pasaba, y sonriendo le contesta que se pudiera en el infierno. Pero volviendo a la realidad, vemos como finalmente Inosuke aplasta lo único que quedaba de Dogma una y otra vez, y exclama que por fin ha vengado a su madre, así que nuevamente la recuerda. Pero por su lado Kanao estaba buscando desesperadamente el prendedor que llevaba a Shinobu en su cabello, y comenta que estaba casi ciega en su ojo derecho, y la única razón por la que no es peor era porque usó su técnica un corto periodo de tiempo. Y se disculpa con Shinobu por no llorar cuando Kanae falleció, ya que fue la única de todas que no lo hizo. Y era porque tenía tantos traumas con su pasado que no le permitían hacerlo. Pero mientras le pide disculpas a Shinobu, le pregunta si esta vez puede hacerlo, ya que ha trabajado duro e hizo lo que le dijo, y valoró a sus amigos y ellos lo ayudaron incluso cuando parecía imposible. Así que por eso agarró muy fuerte a su prendedor y lo abraza con su pecho. Pero en ese momento siente la presencia de sus hermanas Shinobu y Kanae, y ellas le tocaban su cabeza y le comentaban que trabajó muy duro, pero cuando levanta el rostro ya no estaba y se habían marchado. Y por eso la vemos a ambas agarradas de sus manos al parecer en el paraíso. Y allí se reencontraban con su madre y su padre y todos estaban juntos abrazándose. Y vemos solo a Kanao llorando y abrazándose el recuerdo de Shinobu. Y con el narrador comentando que no hay que parar esas emociones exorbitantes, culmina esta épica batalla donde derrotaron a la Luna Superior 2. Y fin. Bueno, en el próximo video comenzaremos con la batalla con la que podría ser la mejor de este manga, que es cuando se enfrenten a la Luna Superior 1. Pero les espero en el próximo video. Saludos.